Un feliz y bendecido día para todos en esta hermosa mañana. Es un placer, es una bendición saludarles en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juntamente con el pastor profesor José Mavares, estamos compartiendo con nuestros amables oyentes y las personas que se conectan a través de las redes esta maravillosa enseñanza que para el tiempo de hoy, dentro de la iglesia cristiana, es muy importante tener una concepción real y una concepción clara acerca de estos dos términos que hemos colocado allí como título de la reflexión del día de hoy. Me refiero al término bendición y al término prosperidad. Y para esto voy a tomar el capítulo 28 y el versículo 15 del libro del Génesis, donde Dios le habla a Jacob, mientras Jacob está huyendo de su hermano, está huyendo de un problema que se ha suscitado en su casa, en su hogar, en su familia. Pero Dios acude al encuentro de Jacob, si lo puedo decir de esa manera. En ese encuentro Jacob va a experimentar varias cosas, pero una de las cosas que va a experimentar es lo que Dios le va a decir, lo que Dios le va a hablar. Jacob vio algunas cosas, Jacob experimentó algunas cosas y Jacob oyó algunas cosas. Este versículo 15 dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Con su palabra de saludo, hermano José, introdúzcanos en este tema tan interesante para el día de hoy. Muy buen día, bendiciones a todos los que muy gentilmente tienen la disponibilidad de escucharnos en estos minutos. De verdad que pedimos al Padre Celestial que pueda ayudarnos para hacerles de bendición y de edificación. Me impacta mucho el tema, me gusta el tema, porque de verdad que es un tema que da para mucho en cuanto a la reflexión, en cuanto al debate y a la argumentación. Okay. El texto que el pastor acaba de tomar como referencia, Génesis 28:15, tiene unas implicaciones teológicas bastante serias. Lo primero que notamos es que Dios no abandona sus proyectos, ¿ok? Recordemos que por allá en la epístola a los Efesios, capítulo 1, verso 11, dice que fuimos predestinados para tener una herencia y con un propósito, ¿ok? De modo que Dios te asigna un propósito y Él te va a perseguir. Dios le dijo a Jacob: tú vas a ir, tú vas a regresar, pero yo no voy a abandonar el proyecto que tengo contigo. Tú vas a ir, vas a regresar hasta que yo haya hecho contigo lo que he dicho que te voy a hacer. Se lo dijo a Jacob y Dios te lo dice a ti. Dios, si el Señor te asignó un propósito, Él lo va a perseguir. A veces se presentan circunstancias en la vida de diferentes índoles y matices que nos impulsan un poco a tratar de evadir, de tratar de esquivar el proyecto que Dios tiene en nuestra vida, pero eso no va a suceder. Dios te va a perseguir y Dios te va a alcanzar, ¿ok? Ahora, hay dos términos que hay que poner sobre la mesa para que podamos tener más o menos una claridad y abordar el tema con objetividad y en el plano reflexivo. La palabra promesa que utiliza allí, ¿okay? Los biblistas, cuando fueron a hacer nuestras traducciones y transcripciones de la Biblia, se encontraron con un problema de léxico y semántico. Porque la palabra que utiliza allí para Jacob, lo que nosotros traducimos como promesa, es la palabra hebrea dabar, D-A-B corta A-R, dabar. Dabar es una palabra, es la palabra profética, ¿okay? Que bien la expresa el Salmo 33, verso 9, cuando dice: porque Él dijo, o sea, Dios dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Note que el texto dice: cuando Dios habla, se hace. Él manda y existe. Las dimensiones de tiempo de pasado, presente y futuro las manejamos en el plano humano, pero en el plano divino no existe eso. Dios vive en un eterno presente. Una vez que Dios dice algo, ya para efecto Dios está hecho. Fue muy difícil para los biblistas, los transcriptores de nuestras Biblias, colocar aquí y la palabra hecho en el castellano nuestro no tiene sentido. Y bueno, decidieron cambiar eso por la palabra promesa. Una promesa es un compromiso que está sujeto a cumplimiento o no cumplimiento.
Los seres humanos prometemos, Dios no promete. Dios te da a ti un dabar profético. Fue lo que le dijo a Jacob: yo voy a cumplir. El segundo aspecto que tenemos que tomar en cuenta, ya no en el hebreo del Antiguo Testamento, sino en el griego del Nuevo Testamento, es la palabra prosperidad, que la encontramos por ahí en la tercera epístola de Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dos cositas quiero rescatar de allí, para entregar el micrófono al pastor. Primero, la palabra prosperidad que utiliza Juan allí es la palabra griega ebodo, B corta, O-D-O, ebodo, que significa tener un buen viaje. No tiene nada que ver con el concepto que nosotros manejamos de bendición, de bienes materiales, dinero, casa, que son muy buenos, son muy bellos, y pido al Padre que los bendiga así. Pero realmente no es lo que está diciendo Juan. Juan dice, la palabra bodó significa tener un buen viaje. Recordemos que la Escritura dice que somos extranjeros y peregrinos. Los que pertenecemos al reino de Dios somos extranjeros y peregrinos porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué está diciendo Dios? Bueno, en tu transitar en la tierra, mientras estés allí, yo deseo que tú tengas un buen viaje. Y toma otro aspecto, cuando Juan dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. De modo que la prosperidad bíblica es una prosperidad epicéntrica. ¿Qué significa eso? Que va de adentro hacia afuera. La prosperidad que nos ofrece el mundo es una prosperidad concéntrica, ¿ok? Que va, las cosas que vengan a mí, lo que hemos llamado el evangelio de la cosificación. Ahora, bueno, somos felices. Por ahí alguien inventó y dijo, mientras más cosas tengas, más feliz serás. Mentira del diablo. Jesús dijo, el bienestar del hombre no consiste en los bienes que posee. O sea, el mundo te dice, mientras más cosas tengas, más feliz serás. Esa es la teología de la cosificación. Pero la teología bíblica dice, que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, que la prosperidad bíblica va de adentro hacia afuera. Tiene que prosperar espiritualmente para que luego puedas atraer hacia ti la prosperidad de bendiciones financieras. Y cuando tenemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón, y por supuesto teniendo en cuenta el concepto que se tiene dentro de la iglesia cristiana en el día de hoy, porque muchas veces se considera que una persona es bendecida de acuerdo a lo que tenga, de acuerdo a lo que Dios le haya dado, de acuerdo a lo que usted está diciendo, a las cosas que posea. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar que la verdadera bendición de Dios, e incluso podemos decirlo, la verdadera prosperidad de Dios, va mucho más allá de lo que se pueda tener o de lo que se pueda perder. La bendición de Dios quizá abarca muchos más aspectos de la vida humana que lo simple y que los sencillos bienes materiales. Y muchas veces la felicidad o la tristeza del creyente depende de lo que posee materialmente, pero deja de lado la riqueza de su alma, la riqueza de su corazón, la riqueza que viene de Dios y que muchas veces no viene en forma de pesos ni en forma de dólares, sino que viene en forma de otras cosas que trascienden allá dentro del alma, claro, y dentro del corazón. Sí, definitivamente la cúspide de la bendición para nosotros, para los hijos de Dios, es alcanzar el propósito. La palabra, hay dos palabras, hay un nombre y una palabra que son el nombre más importante en el universo y la palabra más importante en el universo. El nombre más importante en el universo es Jesús, un nombre dado, el nombre que está por encima de todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo. Por eso digo, el nombre más importante del universo es Jesús. Pero para los hijos de Dios, la palabra más importante es la palabra propósito. El objetivo es alcanzar no hay nada, pastor, estimados oyentes, no hay nada que nos produzca más satisfacción que alcanzar el propósito de Dios con nuestras vidas. Porque eso es lo que te llena de la plenitud, de la satisfacción de haber hecho lo que Dios te mandó a hacer, de haber cumplido con el proyecto de Dios con tu vida. Ahora bien, en lo atinente a la bendición y la prosperidad, quiero hacer una pequeña referencia al señor Charles Darwin. Alguien dirá, Darwin, ¿qué tiene que ver Darwin con la bendición? Bueno, que Darwin estableció aquella teoría, la teoría de la generación espontánea,
el señor Charles Darwin dijo que la vida surgió de la nada, y de repente la nada produjo formas de vida unicelulares que luego fueron avanzando a las pluricelulares. Bueno, lo que fue la teoría de la generación espontánea pasó a la teoría de la evolución. Está muy bonita, pero no tiene nada que ver con la Biblia. Porque resulta y acontece que las bendiciones de Dios no vienen por teoría darwiniana, vienen por la palabra de Dios, por los principios que Dios ha establecido. Las bendiciones que tenemos, señores, repito, no es que surgieron, no de repente. Me voy a tomar la amabilidad de leerles lo que dice el Salmo 119. Aquí vamos a tocar algunas clasificaciones de bendiciones. Noten lo que dice el Salmo 119, versículo 56. Dice: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Entonces, las bendiciones no vienen de repente no. Lo que provoca la bendición de Dios en nuestra vida es el guardar los mandamientos de Dios. Interesante todo esto. Yo le digo a la gente que hay 2 días que todo ser humano debiera celebrar y debiera considerarlos como los días más importantes en toda su existencia. El primer día, por supuesto, el día que nacimos. Es un día muy importante, y la gente lo celebra, su cumpleaños, recordando el día que nació. Pero el siguiente día importante en la vida de los seres humanos, que se debe tener en cuenta y que se debe celebrar, es el día que ese hombre, el día que esa mujer entienda para qué nació. Ese día es y yo creo que incluso más importante que el día de nacimiento, es el día que entendamos para qué hemos nacido. La mayoría de seres humanos y la mayoría de creyentes vivimos en esta tierra sin saber para qué vinimos, sin entender para qué vinimos. Y por eso nos encontramos luchando y afrontando cosas y sufriendo por cosas que a lo mejor no tienen importancia ni relevancia en cuanto al propósito de Dios. Cuando logremos entender, por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Correcto. Y que acabe su obra. Y uno de los salmos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Nada puede llenar de satisfacción más el alma de un ser humano que entender para qué Dios le dio la vida y qué es y cuál es su propósito en esta tierra. Así es. Bueno, siguiendo la línea de las bendiciones, voy a mostrarles, ya les mostré que hay un tipo de bendición que en teología lo llamamos bendición consecuencial. No de casualidad, sino consecuencial. Ya entendemos que las bendiciones son una consecuencia. La palabra consecuencia no siempre tiene que ser mala, ¿ok? Una consecuencia. Cuando dice el Salmo 119, estas bendiciones tuve porque. El porque implica que es una bendición producto de la consecuencia de la bendición es que guardamos los mandamientos, ¿ok? Ahora, hay otro tipo de bendición en la Biblia, específicamente el libro de Deuteronomio capítulo 28, verso 2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. En teología esta la llamamos la bendición persecutoria. ¿Ve? Noten que en el plano humano, pastor, estimados oyentes, los seres humanos siempre andamos detrás de las bendiciones. Eso es natural. Siempre andamos buscando bendiciones, ¿ok? Nosotros andamos corriendo y buscando 1000 maneras de que Dios nos bendiga. Pues claramente el libro de Deuteronomio dice que el día que cumplamos lo que Dios ha establecido, dice: vendrán sobre ti y te van a... Bueno, deseamos que Dios nos persiga. Que en lugar de nosotros estar persiguiendo las bendiciones comiencen a perseguirnos a nosotros. Pero repito, esa persecución es producto del Salmo 119. Estas bendiciones tuve porque guardé tu mandamiento. ¿Okay? Ya tenemos la bendición consecuencial del Salmo 119 y tenemos la bendición persecutoria de Deuteronomio 28. Pero en el libro de Génesis, el capítulo 39 del libro de Génesis, nos habla de una bendición muy, muy particular que a mí me gusta mucho. Génesis 39:5 dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estuvo sobre todo lo que tenía. Un momento, ¿quién bendijo a quién?
Está hablando de José en la casa de Potifar. Fue tanto el agrado de Dios con José, que Dios, porque a veces pensamos que para que Dios nos bendiga, bueno, siempre tiene que ser un santo, un ángel de Dios, pero señores, esta bendición la vamos a llamar ahora bendición por extensión. O sea, que la bendición que Dios tiene sobre tu vida puede hacer que Dios bendiga tu entorno, sean o no sean de Dios. Un pagano, idólatra, politeísta, como era Potifar en Egipto, fue bendecido a causa de José, y toda la casa de Potifar fue bendecida, y todos los bienes que Potifar tenía fueron a causa de un hombre de Dios. Y ya tenemos una bendición consecuencial del Salmo 119, tenemos una bendición persecutoria de Deuteronomio, y ahora tenemos una bendición por extensión. ¿Ok? Son muchas, y sé que el tiempo es corto, ya vi que el pastor miró el reloj, y bueno, pero voy a por aquí, y luego sería bueno, pastor, continuar el tema para que demos los principios bíblicos de la verdadera prosperidad. ¿Ok? Pero voy a concluir esta partecita en las clasificaciones con el segundo libro de Samuel 6:11. Dice: y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom Geteo por 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Esta es la bendición hogareña. No hay nada más sabroso, más delicioso que disfrutar de un hogar bendecido por Dios. Maravilloso, maravilloso podernos adentrar en la palabra del Señor y poder tener a nuestro alcance todos estos principios bíblicos de bendición y de prosperidad. Muchas personas piensan que si Dios me está bendiciendo económicamente, quiere decir que todo está bien con Dios, quiere decir que estoy bien con Dios, que todo está bien. Las bendiciones económicas no certifican nuestra comunión con Dios ni nuestra vida espiritual. Eso va mucho más allá. Para terminar, porque el tiempo se nos fue, quiero leer un pasaje que se utiliza mucho en cuanto a estas personas que enseñan de prosperidad, de bendición y de todo esto, aclarando, por supuesto, que no somos predicadores de prosperidad, pero tampoco somos predicadores de ruina. Correcto. El verdadero hombre de Dios, si bien es cierto, no es y nuestro evangelio no es un evangelio de prosperidad, pero no es un evangelio de ruina. Yo sé que Dios bendice, sé que Dios te quiere bendecir, sé que Dios puede hacer por ti mucho más de lo que has visto y de lo que has alcanzado hasta ahora. Pero es importante entender los principios bíblicos, los principios escriturales en cuanto a todas las cosas que atañen a nuestra vida espiritual. No podemos desviarnos y no podemos apartarnos. Y en el capítulo 22 del libro de Job, hay un hombre que habla, un hombre llamado Elifaz, uno de los que le hablan a Job, que tiene un concepto un poco equivocado, porque Dios se lo va a decir a Job luego, pero que dice cosas interesantes en este capítulo 22, comenzando en el versículo 21. Este hombre le habla a Job y le dice: reconcíliate y ten paz con él, que ello te vendrá bien. Acepta la instrucción de su boca y guarda sus dichos en tu corazón. Si te vuelves a El Shaddai, serás reedificado. Si alejas de tus tiendas la injusticia y arrojas al polvo tu tesoro, y como piedras del arroyo el oro de Ofir, entonces El Shaddai será tu oro y plata preciosa para ti. Entonces te deleitarás en El Shaddai y alzarás tu rostro a Dios. Orarás a Él y Él escuchará, y tú podrás cumplir tus votos. Cuando decidas una cosa, te saldrá bien y brillará tu luz en tus caminos. Estoy leyendo una versión que se llama la Biblia textual, que difiere un poco en cuanto a la versión del 60 que nosotros utilizamos. Pero esta versión creo que tiene la clave de la prosperidad para un hijo de Dios. La prosperidad para un hijo de Dios no está centrada en lo que Dios me da, sino que está centrada en Dios. Claro. Mi prosperidad y la prosperidad del creyente es Dios. El oro del creyente es Dios. La plata del creyente es Dios. El centro
de la bendición y de la prosperidad de un hombre de Dios no es cuánto Dios me da, es quién es Dios para mí. Correcto. ¿Quién es Dios para mi vida? ¿Quién es Dios para mi existencia? En dos palabras para despedirnos, mi hermano. Que usted alborotó hoy las avispas y dejó esto alborotado. Sí, pues te escucho, pastor, y no puedo dejar de pensar en los levitas, ¿no? Ajá. Dios le dio territorios a Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí. A quien no le dio territorio fue a Leví, a los sacerdotes. Y ellos preguntaron, ¿pero por qué? Le dijo, porque yo soy la herencia de ustedes. Tremendo. A ellos le di territorios, pero yo soy la herencia de ustedes. Dios es nuestra herencia. Nuestra mayor riqueza es Dios. Y le voy a proponer, pastor, ante la audiencia, que tengamos un programa sobre los principios bíblicos de la verdadera prosperidad y tengamos los principios bíblicos para la ruina. Porque así como hay principios para prosperar, la Biblia también da principios para arruinarse. Entonces sería bueno que abordáramos el tema. Un placer haber compartido con ustedes en esta mañana. Bendiciones. Y bueno, y esa propuesta se la dejo yo a usted para que el día viernes usted, el jueves usted va a estar enseñando en la iglesia. El viernes le voy a dejar el programa solo a usted. Todos cordialmente invitados. Para que toque este tema. Yo creo que es interesante y es importante que la iglesia realmente tengamos el concepto bíblico con respecto a la bendición y a la prosperidad. Finalizo haciéndoles una pregunta. ¿Quiere Dios bendecirnos? Y la siguiente pregunta, ¿quiere Dios prosperarnos? Pero una pregunta surge más. ¿La bendición y la prosperidad te aleja o te acerca a Dios? Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Las avispas están alborotadas y hay que volverlas al panal. Bendiciones.